Continuamos con Conoce tus derechos. Estamos de regreso con su programa Conoce tus derechos. Licenciada, tenemos una pregunta más. El tiempo nos ha absorbido, así que vamos a ir un poco más rápido. Vivo en USA, dice, en Estados Unidos, y quiero hacer mi testamento. Deme asesoría porque tengo unos lotes en El Salvador. Ok, siempre que existan bienes en el país, hay que hacer aceptación de herencia para poderlos recibir acá. O en su caso, como bien lo quiere hacer de manera previsoria, hacer un testamento, ¿verdad? Entonces yo ahí sí le sugiero, lo puede hacer el testamento, no necesita venir acá. A veces hay personas que no tienen la legalidad para poder viajar, ¿verdad? Entonces se encuentran de manera ilegal. Entonces a veces por eso no quieren ni abocarse a los consulados, pero lo ideal es que vaya o busque un abogado allá y realice su testamento. Lo que usted tiene que informar es en qué consisten sus bienes, ¿verdad? Para consignarlos en el testamento y se puedan distribuir de manera voluntaria, tal cual usted considera pertinente. Sí lo debe de hacer a través del testamento para que sea más fácil. El no hacerlo, pues cuando usted fallezca en su momento, ¿verdad? Será de manera intestada. Pero en el caso que la persona viva fuera del país y tenga bienes acá, debe de aceptarse herencia acá en el país. Entonces, lo ideal es que se aboque, vaya al consulado. Acuérdese que los cónsules también tienen la misma función notarial y no hay ningún problema. Esté legal o no esté legal, pues ellos muy amablemente los van a atender y de hecho así es, ¿verdad? No tengan miedo, aún a veces se dan las cartas rogatorias, las comisiones, ¿verdad? En donde a veces se tienen que mandar a notificar y se hace a través de las embajadas, a través de los consulados, para que se les notifiquen procesos que se están ventilando acá en el país. Entonces, abóquese. Eso sí, tiene que, los mismos requisitos que se hace un testamento acá, lo va a tener que cumplir. Tiene que hacer, ya sea ante notario, que sea salvadoreño, ¿verdad? O ante el cónsul, tiene que presentar tres testigos que deben de conocer tanto al notario, al funcionario, y deben de conocerlo a usted como testador. Esas personas beneficiarias, usted se debe determinar a quién va a beneficiar, ¿verdad? Y no deben de tener parentesco con los testigos. Esos son los limitantes que deben de tener y obviamente deben de tener una profesión u oficio esos testigos que van a presenciar el acto que va a realizar, ¿verdad? Entonces, licenciada, él nos menciona, o ella, porque no nos menciona si es él o ella, si está de una forma documentada ya en Estados Unidos. Sin embargo, cualquiera que fuera su situación migratoria puede ir libremente, tranquilamente a un consulado y poder realizar, en el caso que no contara con los medios, ¿verdad? Va al consulado, elabora su testamento y si no, pues lo hace a través de un abogado privado. Sí, así es. Y de hecho ya después el consulado remite una copia de ese testamento a la sección de notariado para que se lleve el resguardo y el respaldo de ese documento, ¿verdad? Para que en su momento quede constancia de que efectivamente se celebró ese acto. ¿Ese testamento queda allá, se manda acá? El testamento del testimonio que se otorga de ese testamento se le entregaría al testador, a la persona que está otorgando el testamento. Él va a decidir a quién se lo entrega. Eso cuando es un testamento abierto, ¿verdad? Un testamento cerrado requiere otra solemnidad. Ok, entonces él decide en custodia de quién lo deja, ¿verdad? Puede mandarlo si quiere acá al país y dejárselo a algún familiar muy cercano o lo tiene ella. Yo le sugeriría que quizás le saldría mejor que alguien lo tenga acá porque para hacerlo efectivo, ¿verdad? Aunque como yo les digo, póngale que se dé la situación que él no devuelve el testamento, se quede con él. Y por azares del destino y Dios no quiera, pues fallece. Cuando se inician las diligencias de aceptación de herencia, la sección de notariado, sería la Corte Suprema de Justicia a través de la Oficialía Mayor, informa que X persona dejó un testamento ante tal notario en tal fecha. Si yo estoy iniciando una diligencia de aceptación de herencia de manera intestada, es decir, presumiendo que no había testamento, las diligencias ya no pueden continuar. Entonces se va a tener que suspender, pedir un testimonio, ver quiénes son los interesados y que esas personas interesadas
se aboquen, ya sea notario o vía judicial, a aceptar la herencia y recibir el beneficio o el patrimonio que el causante dé, ¿verdad? Eso sería hasta después de su muerte, no antes. Vamos a otra pregunta. Mi esposa falleció, juntos teníamos un lote de vehículos. Mi suegro nos ayudaba en el negocio y se ha apropiado de algunos vehículos. Mi esposa ya no está, pues falleció y no sé qué hacer. ¿Puedo demandarlo para obligarlo a que me lo devuelva? Vamos a ver, si lo que tenían era un lote con vehículos, entiendo yo que los vehículos sí están a nombre de ambos. Si está a nombre de ambos los vehículos, entonces sí él puede abocarse primero a hablar de manera pacífica, gracias por la palabra, exactamente. De manera voluntaria y pacífica y tratar de resolver. De lo contrario, de no querer resolver de manera voluntaria, entonces le va a tocar ir a la acción judicial y abocarse al órgano jurisdiccional, ¿verdad? E iniciar la acción para que se le entreguen los vehículos que no están en posesión de él, ¿verdad? Entonces sí pudiera ir e iniciar un proceso, ¿verdad? Bueno, sí. Y reclamar los vehículos. Si él menciona acá, no menciona si dejó testamento, me imagino que quizás no, porque no somos tan previsores, ¿verdad? Nosotros, y pues no habla nada más, solo que su esposa falleció, su suegro le ayudaba. Sí, ahora lo importante acá es que parte de, sí, también de su propiedad los vehículos. Ajá, pero como le digo, lo importante acá es que los vehículos estén a nombre de los dos. O si obviamente están a nombre de él, pues más fácil. Pero si están a nombre de los dos, definitivamente tiene que primero aceptar herencia y luego pedir que se haga en este caso quizás le sugeriría la facción de inventario, ¿verdad? Para cuantificarlos, y en algunos casos se vuelve necesario la aposición de sellos. La aposición de sellos son unas diligencias en donde lo que yo estoy haciendo es resguardando los bienes que el causante tenía. ¿Por qué? Porque son bienes muebles y yo necesito que no se pierdan. No quiero que se salgan de la esfera donde puedo tener el control, para que en su momento se siga la facción de inventario, se cuantifiquen y luego se haga la aceptación de herencia. Entonces, en el caso de los vehículos, usted sabe muy bien que se vuelve fácil poderlos perder. Y me refiero a perder cuando hago referencia a llevármelos, pues, y esconderlos y ya no tenerlos a la vista. Entonces, lo importante es la posición de sellos, es ya el juez resguarda esos vehículos con obviamente yo tengo que presentar la documentación en donde demuestra que es titular la persona fallecida, ¿verdad? Y que va a pertenecer al acervo, es parte del acervo que ella tenía, es parte de los bienes que la causante tenía y que va a ser distribuido. Es cierto, el papá de ella va a tener beneficio, no lo discutimos, pero no va a ser lo que él quiera, sino que va a ser como se haya determinado si hay testamento o cómo se vaya a distribuir en su momento cuando se efectúe la partición. Mientras tanto, tienen que entregarse los vehículos y ponerse a disposición del juez para que el juez los marque, se ponga en un lugar con resguardo y después se siga los demás trámites para poder culminar con la entrega o después de la aceptación de herencia, ¿verdad? Con la entrega de cada uno de los bienes a cada una de las personas beneficiadas. La siguiente pregunta dice: realizamos diligencias de aceptación de herencia. Mi padre falleció, no nos dijo que los inmuebles estaban hipotecados hasta ahora que estamos realizando las diligencias que están a favor de una persona natural. ¿Qué hacemos? Bueno, dentro de la aceptación de herencia, ellos tienen derecho. Mientras esté pagando, yo no voy a verme afectado. Ahora, el problema es si yo ¿cómo se llama? Si no he pagado. Si yo no he pagado, entonces obviamente el acreedor va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque la hipoteca tiene un derecho de persecución. Ese derecho de persecución significa que cuando yo hipoteco un bien, voy a perseguir el bien hasta donde sea, ¿verdad? Haya traspasado o haya pasado a manos de terceras personas. No importa quién lo tenga, sino que yo voy a ir a ejecutarlo, voy a ir a reclamar ese bien porque existe una deuda y que no fue cumplida. Entonces yo voy a reclamarlo. Ahora, el hecho de que esté hipotecado los bienes no significa que ellos no puedan aceptar herencia. Ellos deben de aceptar herencia y lo único que tienen que hacer es ponerse al día con la cuota. ¿Por qué? Porque posiblemente si hay retraso, pues el acreedor va a querer ejecutar.
Entonces eso no importa que no se esté pagando, lo importante es ver cómo se ponen al día y evitar que vayan a perder el inmueble. A veces son deudas que no son muy grandes y que pueden ser cumplidas, y que lo único que nos hace falta tal vez es la asesoría, porque pensamos que una vez muerta la persona ya no se tiene que pagar. Las obligaciones siempre existen, se debe de cumplir y mucho más con una garantía. Entonces lo que van a hacer es perseguir la hipoteca a nombre de los herederos. Si los herederos aceptan, lo inscriben, porque de hecho deben de inscribirlo en el registro se los va a inscribir, pero si llegan a incumplir y no pagar lo que deben, entonces se les va a ejecutar y le van a reclamar. Pero siempre van a conservar el derecho a reclamar esas propiedades de los que nos habla aquí el televidente. Sí, de hecho, es que sí pueden hacerlo. De hecho, el hecho de que esté hipotecado no significa que ellos están perdiendo el inmueble. No lo pierden, Senia. Lo único que estamos hablando de que hay una garantía y que ese inmueble está sirviendo de garantía. Ahora, lo que tienen que ver es cuál es la obligación que tenía su padre o su madre al fallecer. Y cumplirla, lo acordado. Para que ellos en su momento cancelen. Ahora, deben de aceptar herencia. ¿Por qué? Porque a veces posiblemente pueden cumplir con la obligación y resulta que la persona les va a decir que no era eso lo debido, no era lo pagado, no era lo pactado. Y obvio, no son los herederos ellos, o sea, están pagando algo que no le corresponde. Ahora, ya siendo herederos, les nace el derecho hasta de pedir la cancelación en caso de que ya hayan pagado la deuda, ¿verdad? Entonces ellos tienen que estar pendientes de eso. Lo ideal es aceptar herencia y una vez aceptada herencia, busquen al acreedor y paguen. El acreedor no les quiere recibir el dinero porque obviamente les interesa, pues hay diligencias de consignación. Depositen ese dinero y cumplan con la obligación para que luego ustedes puedan pedir la cancelación. Bueno, gracias, licenciada. Vamos a un nuevo corte comercial. Vamos a regresar con nuestro último bloque en el cual vamos a tener recomendaciones y conclusiones de parte de la licenciada Flores. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.